Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a nuestro programa, podemos decirle, nuestra lectura, meditación de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a ver la lectura de Jeremías capítulo 42. Y amigos, yo espero que todos ustedes se la hayan estado pasando muy bien. Llegamos al fin de semana, viernes. Bueno, aunque para muchos el trabajo termina hasta el sábado, pero es un privilegio estar y contar con todos ustedes, estar con ustedes en este tiempo de lectura y meditación de la palabra de Dios. Yo espero que ustedes, así como yo, estén aprendiendo de Jeremías, de este libro de Jeremías, tanto como para revisar y ver nuestro corazón, escudriñar lo más profundo de nosotros y realmente tener una vida limpia, en obediencia, para que Dios pueda manifestarse en nuestras vidas y Él pueda hacer con nosotros lo que Él quiera hacer. Así que yo espero literalmente, de verdad, que pueda ser de bendición cada lectura. Leer y meditar en la palabra de Dios nos ayuda a crecer, a madurar, a mejorar, a comunicarnos más, mejor con Dios, conociéndole a Él como Él es. Y bueno, pues gracias por estar ahí. Papi Dios, hoy te doy muchísimas gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu señorío, por tu reinado sobre nosotros. Te doy gracias porque nos acompañas en todo tiempo. Y hoy, Papi Dios, yo levanto delante de tu trono a tu iglesia, a tu pueblo, a tus ministros, a tus siervos, hombres y mujeres que han rendido su corazón delante de ti, orando que el espíritu de sabiduría repose sobre cada uno de nosotros, dirigiendo nuestros pasos para ser mejores, Papi Dios, para ser mejores personas, para ser mejores siervos, para ser mejores en tu reino, parecernos más a ti. Espíritu de Dios, agradecemos tu amor, tu gracia que ha sido derramada sobre nosotros y el cuidado, Papi Dios, que tú has tenido en la vida de cada uno de nosotros. Bendigo la vida de tus hijos, de tu pueblo, de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Pues muy bien, amigos, vamos directamente a nuestra lectura de esta mañana. Le doy gracias a todos los que nos acompañan de verdad, Ana, Jorge, um, y tantos que nos acompañan de repente, nuestros hermanitos, donde quiera que nos encuentran, que están ahí. Gracias por acompañarnos en esta lectura. Raquel de repente está ahí. Hay muchos que están viendo el video y siendo ministrados por esta palabra y quiero decirles muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente es una bendición estar juntos leyendo y meditando la palabra de Dios. A veces que la palabra no nos es de muy grata, ¿no? Pero recordemos que la palabra solamente es un espejo donde tú y yo podemos ver nuestra condición en la que nos encontramos y cómo podemos mejorarnos. Muy bien, vamos a ver. El día de ayer estuvimos viendo que que Ismael atacó a Gadalías y se llevó cautivos a un grupo de personas um, que se habían quedado los desterrados. Algunas personas se las llevó cautivas. Pero miramos que Joanán se dio cuenta, déjeme le veo el nombre correcto, Joanán, se dio cuenta y los guerrilleros o el ejército que estaba con Joanán se dieron cuenta e inmediatamente fueron a recuperar a las gentes, a las personas que habían sido atrapadas por Ismael. Mató al capitán, mató al hombre que estaba a Gadalías, que era el gobernador, que había sido designado por el rey babilónico para estar al pendiente de este remanente de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios. Entonces, en eso quedamos, pero ahora vamos a ver qué es lo que este capítulo 42 nos dice. Y en el título, como título, tiene advertencia a quedarse en Judá. La advertencia de dónde el pueblo se quería quedar,
porque necesitaba ver dónde me quedo, a dónde me voy a Egipto, me voy para acá, me voy para allá, a dónde es que nos tenemos que ir. Pero Dios les dio una advertencia. Y vamos a ver, Dios siempre nos advierte, Dios siempre nos da dirección. Amigos, si tú quieres hacer algo correcto, escucha lo que el Espíritu de Dios te dice. Porque aunque a mí me parezca más sabio hacer ciertas cosas, créeme que lo más sabio siempre va a ser donde Dios me quiere. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios cuidará de ti. Dios te guardará en enfermedades, en ataques, en tinieblas, en dolencias, en todos los aspectos. Dios estará al pendiente de ti. No así cuando nosotros no habitamos bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué nos salimos de la cobertura de Dios? Pero vamos a ver la advertencia y por qué es esa advertencia. Empezamos a leer. Dice en el versículo 1, entonces los líderes guerrilleros, incluidos Joanán, hijo de Carea, y Hazanías, hijo de Osías, junto con todo el pueblo. Fíjense lo que dice. Desde el menos importante hasta el más importante, se acercaron a Jeremías. O sea, ellos todos se acercaron a Jeremías, el profeta, y dijeron, por favor, ora al Señor tu Dios por nosotros. Como puedes ver, somos un pequeño remanente comparado con los que éramos antes. Era un remanente, un pueblo que se había quedado. Remanente quiere decir que se quedaron. Había muchos, pero se quedaron unos cuantos. Era un remanente. Y se juntaron para acercarse a Jeremías a hacer una petición. Y fíjense la petición en el verso 3. Dice, ora que el Señor tu Dios nos muestre qué hacer y a dónde ir. Está bien, contestó Jeremías, oraré al Señor su Dios. Fíjense el juego de palabras. Bueno, déjenme leo y ahorita regresamos, pero bueno, no me lo puedo aguantar. Vean el juego de palabras. Ora que el Señor, tu Dios, le dice el remanente, Joanán y los que se juntaron a venir a Jeremías. Ora al Señor, tu Dios. Y Jeremías contesta, está bien, oraré al Señor, su Dios, como me lo ha pedido y les diré lo que Él diga, no les ocultaré nada. Fíjense aquí qué interesante, ¿no? La gente no miraba que Dios era su Dios. La gente miraba que era el Dios de Jeremías, pero no miraban que era su Dios. Y voy a seguir leyendo. En el verso 4 dice, en el verso 5 dice, ellos dijeron a Jeremías, que el Señor tu Dios sea fiel contigo fíjate, que el Señor tu Dios sea fiel testigo contra nosotros si rehusamos obedecer todo lo que Él nos diga que hagamos. Nos guste o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios, a quien te enviamos con nuestro ruego. Pues si no le obedecemos, todo nos irá bien. Si le obedecemos, todo nos irá bien. Verso 7. Días más tarde, el Señor le dio a Jeremías la respuesta. Así que él mandó a buscar a Joanán, hijo de Carea, a los demás líderes guerrilleros y a todo el pueblo, desde el menos importante hasta el más importante. Les dijo, ustedes me enviaron al Señor, Dios de Israel, con su petición. ¿Ok? Y esta es la respuesta. Permanezcan aquí en esta tierra. Si lo hacen, los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los desarraigaré. Pues lamento todo el castigo que tuve que traer sobre ustedes. Dice, no teman más al rey de Babilonia,
dice el Señor, pues yo estoy con ustedes. Y lo dice, los salvaré y los libraré del poder, de su poder. Seré misericordioso con ustedes al hacer que Él sea misericordioso para que les permita quedarse en su propia tierra. Sin embargo, si se niegan a obedecer al Señor su Dios y dice, no, no nos quedaremos aquí, sino que iremos a Egipto, donde estaremos libres de guerra, de llamadas de las armas y de hambre. Entonces escuchen el mensaje del Señor al remanente de Judá. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Si están decididos, fíjense lo que dice, si están decididos a irse a Egipto y vivir allí, la misma guerra y el mismo hambre que temen los alcanzará y allí morirán. Este es el destino que les espera a quienes insisten en vivir en Egipto. Dice, efectivamente, morirán por guerra, enfermedades y hambre. Ninguno escapará del desastre que traeré sobre ustedes ahí. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Así como se derramó mi enojo y mi furia sobre la gente de Jerusalén, así se derramará sobre ustedes cuando entren a Egipto. Serán objeto de condenación, de horror, de maldición y de burla, y nunca más volverán a ver su tierra natal. Escuchen ustedes que forman el remanente de Judá. El Señor les ha dicho, no vayan a Egipto. No olviden la advertencia que hoy les di, pues no fueron sinceros cuando me enviaron a orar al Señor, su Dios, por ustedes. Dijeron, solo dinos lo que el Señor, nuestro Dios, dice y lo haremos. Hoy les he transmitido exactamente lo que Él dijo, pero ahora ustedes no obedecerán al Señor su Dios, más que en el pasado. Así que tengan por seguro que morirán por guerra, enfermedad y hambre en Egipto, donde ustedes insisten en ir. O sea, algo que aquí me llama la atención es que cuando un corazón o una persona está determinada de hacer cierta cosa, sin importar si Dios dice, si quien le diga, no importa la determinación o lo que puso en su corazón para hacer, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ya lo determinó. No hay disposición en el corazón del hombre cuando ya determinaste hacer algo, en tu corazón se cierra y entonces ya no hay esa disposición para obedecer. Cuando se vieron en la condición en la que estaban, en el problema, en la dificultad en la que se encontraban, porque habían sido tomados ¿cómo se dice? Habían sido tomados por Ismael y su ejército. Cuando ellos se vieron en esa situación, encerrados en ese problema, entonces buscaron la ayuda. Pero yo quiero que pensemos un poquito sobre nuestra propia persona. Esto estamos viendo del pueblo de Israel. Cómo el pueblo de Israel reaccionó ante las circunstancias. Mientras el problema está presente, vemos que levantamos nuestro rostro al cielo esperando la respuesta de Dios. Queremos que Dios nos saque de la condición y del problema en que nos encontramos. Pero de verdad, nuestro corazón muchas de las ocasiones no está dispuesto a obedecer. Nuestras palabras dicen, pero no nuestras acciones. Entonces aquí lo que yo estoy viendo es la clase de determinación que hay en el corazón del hombre y la disposición que tenemos para obedecer tal cual. O sea, qué valor
tiene nuestra palabra. Nosotros somos personas íntegras porque estamos viendo que el pueblo de Israel no era un pueblo íntegro. Buscaba mientras tenía necesidad, pero una vez que tenía lo que quería, su corazón volvía a donde estaba. No había literalmente un arrepentimiento. La destrucción que vino al pueblo de Israel no fue por otra cosa, sino porque el pueblo dejaba el pacto de Dios, porque el pueblo de Israel buscaba volver a desobedecer los mandatos de Dios, a vivir una vida conforme ellos querían, no conforme Dios la disponía para ellos. Entonces, rebeldía y el querer yo hacer las cosas a mi manera, el yo vivir a mi manera como yo quiero, sin obedecer los mandatos y estatutos. Muchas de las veces queremos el beneficio, pero no queremos la dirección de Dios. Queremos ser beneficiados, tener tierras, tener prosperidad, tener abundancia, pero no queremos trabajar. Y ese es un problema que tenemos. Cuando el pueblo se vio entonces de esa manera cautivo, capturado, en problemas. Ahora ya no sabían si ir a Babilonia o ir a Egipto. Ya no sabían dónde, y de hecho estaban en Judá. Pero dice aquí, por favor, llegan y se arrodillan delante de Jeremías. Jeremías, por favor, ora a tu Dios. Ya no era mi Dios, era tu Dios. Pídele a tu Dios, por favor. Pídele a tu Dios. ¿Dónde vamos a estar? Como puedes ver, somos un pequeño remanente comparado a los que éramos antes. Ahora dice que el Señor nos muestre qué hacer. Fíjense lo que dice, nos muestre qué hacer y a dónde ir. ¿Qué estaban pidiendo? Una dirección. ¿Qué voy a hacer? ¿Y a dónde Dios quiere ir? Y como dije antes, cuando ya tenemos una determinación y cuando ya queremos hacer algo, literalmente no nos importa lo que diga, lo que nos importa es que afirmen. Si no confirman lo que yo quiero hacer o lo que yo creo que está bien, no lo voy a hacer. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque ya tenemos una determinación. En Santiago 5:16 dice, confiesen los pecados uno al otro y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. O sea, una persona justa, este remanente estaba viendo que la palabra de Jeremías era fiel y era verdadera. Ellos sabían que Jeremías tenía razón, porque cada profecía y cada palabra que Dios le había dado a Jeremías estaba siendo cumplido. Todo lo que Jeremías hablaba, el pueblo lo estaba viendo. Por eso se acercaban a decirle, Jeremías, ora a tu Dios, porque es tu Dios, tú lo oyes, tú lo obedeces. Ora, Él te escucha, si tú le pides, Él te da. Porque Jeremías obedecía. Entonces dice, confiesen los pecados unos a los otros, oren unos por otros para que sean sanados. Y dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder. La oración ferviente de una persona justa tiene poder. Espérate. Entonces, cuando yo oro y no hay respuestas, algo no está bien. ¿Por qué el pueblo tenía que ir con Jeremías? ¿Por qué no ir directamente? Ellos sabían y conocían su corazón. Cada uno de nosotros conocemos nuestro corazón, conocemos nuestra intención, conocemos lo que vivimos. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Pero ellos dijeron, ve con tu Dios. Ve con tu Dios. Y Jeremías dijo, está bien, yo voy, yo oraré a su Dios, porque Dios es el Dios del pueblo de Israel.
Dios era su Dios. Dios buscaba guardar sus corazones y sus vidas. Pero este pueblo, al yo decir es tu Dios y que no es tuyo, o sea, no, en su corazón, ellos no se miraban. Bueno, de acuerdo a esta escritura, de acuerdo a lo que está diciendo, no podían verse como si Dios era su Dios. En la versión Reina Valera dice, el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí voy a orar al Señor vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que el Señor lo responde, lo voy a enseñar y no reservaré ninguna palabra. Está bien, voy al Padre, voy al Dios, a nuestro Dios, a tu Dios, a mi Dios. Y todo lo que Él me diga, yo lo voy a hacer. Se los voy a decir, no les voy a ocultar absolutamente nada. Lo que Dios hable, eso voy a hacer. En Romanos 10:1 dice, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. En Romanos nos dice, lo que Pablo quería era que fueran salvos. Lo que Jeremías quería era la salvación, la restauración. Todo lo que Jeremías había estado viviendo y pasando era por llevarles un mensaje, por llevarles luz en medio de sus tinieblas, por llevarles esa palabra de la que Dios estaba hablando para librar sus vidas de un cautiverio, de una esclavitud, de la muerte. Pero el pueblo necesita oír. Y una de mis oraciones que yo hago muchas veces es, Dios, danos oídos para oír lo que estás hablando, y el anhelo y el corazón para hacer. Porque necesitamos ser oidores y hacedores de la palabra. Ellos dijeron, fíjense lo que le dijeron. Ellos dijeron a Jeremías que el Señor, otra vez, tu Dios. Fíjense cómo a veces somos bien ligeritos para hablar palabras, pero no cumplirlas. Que el Señor, fíjense, que el Señor tu Dios sea fiel testigo contra nosotros si rehusamos obedecer todo lo que Él nos diga que hagamos. Que Él sea el fiel testigo. ¿Qué más fidelidad podemos ver sino la fidelidad de Dios? Dios no es un Dios cambiante. Si Él dijo algo, si Él te prometió algo, Él lo hará. No hay ni una palabra de Dios que caiga al suelo vacía. Dios prospera su palabra con el propósito para el cual Dios la envió. Y Él dijo, el Señor tu Dios, otra vez, volvieron a decirle, tu Dios. ¿Y dónde está mi Dios? No dijeron el Señor nuestro Dios. Volvieron a decir, el Señor tu Dios sea fiel testigo. Contra, fíjense cómo nos ahorcamos muchas de las veces con nuestras propias palabras. Y ponemos a Dios como testigo. Que tu Dios, si no hacemos lo que nos diga. Nos guste o no, obedeceremos al Señor, ahora sí, nuestro Dios, a quien te enviamos con nuestro ruego. O sea que nos guste obedecer o no nos guste, que esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Muchas de las veces no pensamos que lo que se nos dice o lo que Dios nos dirige es la mejor solución. A veces creemos y tenemos la inteligencia, creemos que somos más sabios y más inteligentes que Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Dios es el ser más inteligente. Él creó el cielo, la tierra y el universo. Él creó y formó al hombre de la nada. No tenía, a lo mejor él en sí mismo ya tenía un diseño de cómo hacer el hombre y el universo, pero nos formó. Somos una máquina tan perfecta. Él nos formó. La sabiduría de Dios está en Él. Entonces, nosotros dice, nos guste o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios, quien te envió con nuestro ruego. Estamos dispuestos a obedecer. Estamos dispuestos a hacerlo.
Dice, fíjense lo que ellos mismos dijeron, pues si le obedecemos, todo nos irá bien. Si nosotros obedecemos a su palabra, todo nos irá bien. Todo. Fíjense, en la versión Reina Valera dice, sea bueno, sea malo, a la voz del Señor nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos para que, obedeciendo a la voz de Dios, nuestro Dios, nos vaya bien. O sea, sabemos, al obedecer la voz de Dios, sabemos que vamos a estar bien. Jeremías 7:23 dice, esto dijo, obedézcanme. Fíjense lo que dijo Dios, obedézcanme y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les digo y les irá bien. A ver, espérame. Aquí hay una palabra clave para ti y para mí. Dice, obedézcanme y yo seré su Dios. Y ustedes serán mi pueblo. Obedézcanme y yo seré su Dios. Pero si no, no. O sea, si esto es así, la otra no es así. O sea que la obediencia a la palabra de Dios nos hace ser lo que seremos. Si obedezco, Él es mi Dios. Si no le obedezco, no soy su Dios. Si yo obedezco la palabra de Dios, soy su hija. Porque yo entrego mi vida, mi corazón y todo mi ser. Pero la obediencia es lo que muestra de lo que yo soy. No es otra cosa si le obedezco. Ahora, 10 días más tarde el Señor le dio a Jeremías la respuesta. Poco tiempo. Así que mandó buscar a Joanán, hijo de Corea, a los demás líderes guerrilleros y a todo el pueblo, desde el más importante hasta el menos importante hasta el más importante. Y les dijo, ustedes me enviaron. Ustedes fueron los que me enviaron al Señor Dios de Israel con su petición. Ahora les traigo la respuesta. Ustedes me enviaron a mí y ahora yo vengo a ustedes a traerles la respuesta. Y la respuesta, vea cuál es. Permanezcan aquí en la tierra. Si lo hacen, los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los desarraigaré. Pues yo lamento todo el castigo que tuve que traer sobre ustedes. O sea, Dios se lamentaba, Dios se dolía el hecho de tener que castigar a su gente y a su pueblo. Yo los castigué y lamento mucho haberlo hecho. En el Salmo 37:3 dice, confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y vas a ser prosperado. Confía en Dios. La confianza que tú y yo le brindemos a Dios en su palabra, si obedecemos el mandato, la dirección, la instrucción de Dios, vamos a vivir seguros en la tierra. Y el Dios dijo, aquí quédense. Aquí quédense. Y luego dice en el verso 11, no teman más al rey de Babilonia, dice el Señor, pues yo estoy con ustedes. O sea, yo estoy con ustedes, no le tengan miedo. Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? ¿Quién se puede atrever? ¿Cómo el diablo se va a poder atrever a tocar a aquellos que están bajo la cobertura de Dios? ¿Entrará a la cobertura de Dios Satanás para destruir? No, no entra en la casa para destruir el enemigo. Solo destruye cuando abrimos la puerta. Entonces puede entrar. Cuando tenemos puertas abiertas, el enemigo entra para matar, robar y destruir. Pero cuando estamos bajo la cobertura de Dios, en obediencia, guardando el pacto, que esa es la puerta cerrada, entonces todo nos irá bien. El pueblo de Israel estaba sufriendo lo que estaba sufriendo, no porque estaba guardado ni resguardado en la palabra ni en el mandato de Dios, sino que estaba con las puertas bien abiertas y el mandato de Dios, el pacto de Dios no estaba siendo respetado. Por lo tanto, el enemigo entraba para matar, robar y destruir. Y dice, no temas más al rey, pues yo estoy con ustedes, los salvaré, los libraré de su poder, del poder de su enemigo.
seré misericordioso con ustedes al hacer que Él sea amable para que les permita quedarse en esta tierra. O sea, que Dios iba a mover el corazón de su siervo Nabucodonosor para que tratara bien. Y de hecho, ya había dado las instrucciones. Gadalías, el gobernador, iba a estar sobre el pueblo de Dios para guardarlo, cuidarlo y estar intermediando ante cualquier situación. Quédense aquí, dice, sin embargo, si se niegan a obedecer al Señor su Dios y dicen, no nos quedaremos aquí, sino que iremos a Egipto. Sin embargo, si dijeres, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Dios, el Señor, diciendo no, sino entraremos en la tierra de Egipto. No, sino iremos a Egipto, donde estaremos libres de guerra, de llamadas a las armas y de hambre. Entonces, escuchen el mensaje del Señor al remanente de Judá. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Si están decididos a irse a Egipto y vivir ahí, la misma guerra y la misma hambre a la que le temen los alcanzará. Allí morirán. Este es el destino que les espera a quienes insisten en irse a vivir a Egipto. O sea, la protección está solo en este lugar. Me comprometo a estar con ustedes, por ustedes, solo en este lugar. Mateo 10:28 dice, no teman a los que quieren matarlos, el cuerpo, porque no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. O sea, ¿qué importa lo que puede pasarnos en nuestro cuerpo? Lo que importa es cómo cuidamos nuestra alma, nuestro corazón, nuestra familia, nuestra actitud. Entonces, espera en Dios y Él hará. Él hará, pero tiene un destino si tú te sales de la obediencia de Dios. Y sigue diciendo en el verso 17, efectivamente morirán por guerra, enfermedad y hambre. Ninguno escapará del destino que traerá sobre ustedes allí. O sea, hay un destino para los que se van a Egipto. Y luego en el verso 18 dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Así como se derramó mi enojo y mi furia sobre la gente de Jerusalén, así se derramará sobre ustedes cuando entren a Egipto. Serán objetos de condenación, de horror, de maldición y de burla, y nunca más volverán a ver su tierra natal. Escuchen, ustedes que forman el remanente de Judá, el Señor les ha dicho, no vayan a Egipto, no olviden la advertencia que hoy les doy, pues no fueron sinceros cuando me enviaron a orar al Señor. Aquí ya Jeremías dice, me mandaron, pero no fueron sinceros. En la Reina Valera dice, en el verso 19, Dios habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayan a Egipto, sabed ciertamente que yo les aviso. Verso 20, ¿por qué hicisteis errar vuestras almas? Hace una pregunta en la Reina Valera. ¿Por qué hicisteis errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis al Señor vuestro Dios diciendo, ora por nosotros al Señor nuestro Dios y haznos saber todas las cosas que Dios nuestro Dios dijo y las haremos. Y los he declarado hoy y no habéis obedecido a la voz del Señor vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me enviasteis a vosotros. O sea, me enviasteis, pero no fueron sinceros cuando me enviaron a orar al Señor su Dios. Por ustedes dijeron, solo dinos lo que el Señor nuestro Dios dice y lo haremos. Y luego dice, hoy les he transmitido exactamente lo que Él dijo, pero ahora ustedes
ustedes no obedecerán al Señor su Dios más que en el pasado. O sea, no cambiaron, no cambiaron. Así que tengan por seguro que morirán por guerra, enfermedad, hambre en Egipto y donde ustedes insisten. ¿Qué lección nos deja esto? ¿Qué lección nos puede dejar este pueblo de Israel que fue y se arrodilló ante Dios y estuvo según dispuesto a obedecer? Sin embargo, en lo más profundo de su corazón no había la intención de obedecer, sino que ya tenían determinado volver a Egipto. Y el volver a Egipto era totalmente estar abiertos a la destrucción que estaba por venir. Amigo, hoy yo no te digo que tú estás en esa condición porque realmente no lo sé. Yo no sé si tú estás oyendo el consejo de Dios o no, porque yo no sé. Lo que yo estoy viendo y leyendo la palabra de Dios es que una persona que tiene una determinación de hacer algo, pero que cubre sus pensamientos, yo voy a orar a Dios a ver qué Dios dice, pero ya hay una determinación en el corazón y no cambia su determinación por la dirección de Dios, porque ya decidió hacerlo. Dice, ciertamente lo que tanto temes te va a suceder. ¿Por qué? Porque se requiere un cambio. Requiere de un cambio. Yo te animo a que examines este capítulo, veas lo que Dios está hablando a tu corazón, si tu vida está siendo muy similar a ellos o hay ideas determinadas en tu corazón, pero que dentro de ti sabes que el único que tiene la respuesta para lo que tienes que hacer es Dios. O sea, busca a Dios con todo tu corazón y permite que sea Dios el que dirige tus pasos. Y cuando tú haces eso, Dios prosperará tu camino. Así que piénsalo, es el fin de semana. Yo espero que disfrutes tu fin de semana, pero que medites en esta palabra. Hoy estuvimos viendo el libro de Jeremías en nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Así que gracias por estar con nosotros y acompañarnos, cada uno de ustedes que toma este tiempo para estar con nosotros. A lo mejor no lo ves en la mañana, lo ves a mediodía o en la noche o en el camión, no sé. Pero permite que el Espíritu de Dios pueda dirigir tu camino. No decidas por ti mismo, porque puede ser que no encuentres la bendición en el lugar donde tú determinaste ir. Cuando determinamos que Dios nos dirija, Dios abre camino. Sean bendecidos y bueno, los esperamos primero Dios el martes. Gracias por acompañarnos en nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Bendiciones.